porque eso, con Geor laburábamos mucho esto del siento, del pienso, porque justo Geor me enganchó cuando yo venía haciendo todo ese proceso también para Este mí. cambio. Y Mm, claro, y Geor lo empezó a ver también en sus consultantes, a esto de confundir el siento con el pienso. Cada uno mm, tendrá su historia, yo voy a contar un poquito hoy la mía de por qué llego a esta confusión y qué es lo que pasa también cuando confundimos dos conceptos que inicialmente uno mm, diría, ay, bueno, pero ¿cuál es el problema de que confunda siento con pienso? Y bueno, van a ver hoy, la idea es que hoy salgamos con más herramientas para sí, darnos cuenta de que sí, que cada palabra tiene su ADN, su vibración y mm, nos pone en un estado determinado o nosotros nos ponemos en un estado también determinado a partir de esa vibración y de esa energía que tiene sí, esa palabra, sí, y que entonces empezar a detectar esas cosas es importante porque después si no nos sorprendemos con digamos, la realidad que estamos creando, cuando en realidad no mm, debería ser sorpresa si pudiéramos escuchar lo que decimos y reflexionar acerca de lo que decimos. mm, Y fue como muy zarpado porque con Geor, eso, Geor un día charlando, bueno, si querés Geor, vos también después puedes compartir esto de decir, che, Dani, vos sabés que ahora que me lo dijiste y que lo empecé a pensar y a observar en mí, me doy cuenta que toda la gente, por no decir, pues, qué sé yo, no sé, sí, el 90% de las personas Sí. confundimos sentir con pensar. Ujú. mm, Sí, me pasó con una paciente y supongo que es porque voy incorporando más estas cosas que Dani nos va transmitiendo, entonces uno también empieza a estar un poco más alerta, ¿no? Con una y también con lo que dice la otra persona. Y me pasó eso, que bueno, a partir de ahora estoy más atenta también a lo que me dicen mis pacientes para poder también, bueno, dar una devolución más acorde. Eh, Tal y me cual, tal sorprendió, a cual. mí también me sorprendió, por eso se lo comenté a Dani esa vez, que es muy loco que porque a mí me pasaba un montón, hasta que empecé a darme cuenta y a registrar que yo también era de las que sentía más de lo que pensaba, algo que, bueno, Así muy, que hay muy otro loco. proceso, hay otro orden de Sí. proceso, y nosotros tenemos otra incidencia cuando Ujú. separamos lo que pensamos de lo que sentimos. El sentir está muy anclado, ya está como muy, viene con mucha carga, porque lo estoy sintiendo, porque siento que pasa tal cosa, entonces también ya lo estamos cargando, eh, y por ahí eh, hacer un cambio sobre el sentir, sobre una emoción, no es tan digamos, como practicable, como si hacer un cambio sobre el pensamiento. Ujú. Entonces, bueno, está muy bueno ir encontrándonos con estas cosas y también voy a hacer ya la introducción, como le contaba a Fla, antes de que te sumes, Geor, y a los que ya también vean el grabado, que dentro de 2 semanas vamos a hacer una charla, ¿sí? Con Fede. Después yo también les voy a dejar el Instagram de Fede para que chusmeen un poco lo que él hace. Pero bueno, Fede labura a partir de justamente el pensamiento. eh, y bueno, también tiene mucha datita y hay muchas cosas para compartirles y para que empecemos eso, a analizar nuestro discurso porque es muy zarpado y a mí bueno, esto que decías vos, Georg, y tal vez Flavus, también te pasa, que cuando empezamos a escuchar al otro y le empezamos a hacer preguntas al otro sin nosotros decirle al otro lo que debería estar pensando, lo que debería estar sintiendo, empezamos a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene las preguntas, pero tiene las respuestas a esas preguntas, eh, incluso en el mismo discurso. Es solo que, como no nos escuchamos, y tampoco Ujú. nadie nos habilita a la escucha, porque no estamos por ahí los profesionales capacitados o entrenados para hacer que el otro se escuche. Entonces, claro, perdemos y le sacamos la posibilidad a la persona de que encuentre en su propio discurso y en sí mismo las herramientas, porque están. Entonces, bueno, la idea es que con Fede vamos a traer por ahí algunos ejemplos para que se vea, ¿no? Y charlar largo y tendido también del tema que va a estar buenísimo. Así que, bueno, ya hago la invitación. Seguramente va a ser de acá a 2 semanas. Y después, bueno, voy a ver si puedo hacer una encuesta como para que la mayor cantidad de personas puedan estar presentes, pues va a estar buenísimo de verdad. Así que, bueno, está hecha la invitación. Igual después voy a ir compartiendo y todo. Voy entonces a pasar a compartirles pantalla y a contar un poco también de dónde viene esta idea mía
de hablar de este tema. Voy a agrandar aquí para que quede esto ahí la presentación. Ahí estamos. Si les parece, vamos a hacer como hicimos la vez anterior. Yo comparto lo que armé. Y después, al final, dejamos un ratito para tener este ida y vuelta, para que si a ustedes también se les van ocurriendo ejemplos para compartir, que podamos compartir y que dejemos ahí un material bien rico para los que también vean después el grabado, a ver si resuenan, si se identifican. Y bueno, tenemos eso en nuestro baúl de herramientas, más herramientas para reflexionar, porque en la reflexión al respecto de nuestro lenguaje y de nuestros pensamientos es que podemos también estar más atentos a los cambios y llevarnos a cambios si es que detectamos que estaría bueno guiar algunos cambios específicos. Entonces, bueno, arranco con esta pregunta de si lo pienso o lo siento. Y dejo también esta pregunta de que si escucharnos y reflexionar acerca de lo que decimos le va a dar orden. Cuando digo orden no solo me refiero al orden de ordenar, sino también de ordenar a través de la palabra a las acciones que van a venir después posteriormente a todo ese proceso que uno hace desde el pensar, el decir, después el sentir y después llevarlo al hacer. ¿Y por qué, digamos, voy con esto? Y les decía que les quería contar una breve historia y dejo algunas frases que a quienes son profesionales de salud los invito a que vean si alguna vez, y a ver si hay registro de si alguna vez se lo dijeron a alguien o si se los dijeron a ustedes en algún momento. Pero bueno, a mí me pasó de que hice, además de hacer psicoanálisis, hice varias terapias extras, voy a decir, le voy a decir alternativas, una palabra que no me gusta porque no son alternativas, hay un montón de cosas para hacer y para laburarnos, para obrar. Complementaria. Exacto, exactamente, exactamente, pero es que hasta ni siquiera complementaria, sé si es la palabra, porque muchas veces hay herramientas que no están como puestas, ¿no? Por la ciencia, como la psicología, la nutrición, la psiquiatría, y que de repente vos decís, ok, a partir de estas otras herramientas estoy teniendo una comprensión o realmente un resultado, una transformación que no hubiese alcanzado con estas que son las llamadas como las maestras, ¿no? Pero bueno, me pasaba esto, que en cada herramienta que fui utilizando, ya digo, y además de la psicología, que en ese momento yo estaba haciendo psicoanálisis, aparecían estas frases. Me decían, sos muy mental, tenés que usar más el corazón, tenés que pensar más con el corazón. Y tenés que sentir más, me dijeron varias veces. Entonces, ¿qué hice yo? Como era bastante repetida esta cuestión, hasta incluso por ahí charlando con amigas, que me decían, no, vos sos muy mental, pensás mucho todo, tenés que empezar a sentir más. ¿Qué empecé a hacer? Sin darme cuenta, cambié desde mi lenguaje y desde mi discurso la manera en que yo decía las cosas. Entonces, en vez de decir pienso tal cosa, empecé a decir siento. Empecé a usar el siento en todas las frases porque, ¿cuál era la idea? Ah, que si yo digo que siento, entonces me estoy volviendo más sensitiva, estoy más conectada con las sensaciones y no tanto con el pensamiento. Entonces, bueno, manejándome de esa manera, me empiezo a encontrar con que, claro, todo lo sentía. Y si todo lo sentía, no había nada que hacer. Porque ya estaba anclado, ya había algo ahí también que sucede, que nos sucede en el cuerpo físico, en el soma, como bien decías vos, Fla, que es una muy buena manera de diferenciar lo que es el soma de lo que es la mente, que es el alma, y el soma, que es este cuerpo físico, que este cuerpo físico básicamente, y ya lo vamos a charlar también con Fe, es un transductor de esa información. Entonces, ¿qué tenemos? La vista, tenemos el tacto, tenemos el oído. Eh, entonces, claro, eh, como a partir de lo que siento tengo esa respuesta en el cuerpo físico, eh, yo cada cosa que pasaba, en vez de llevarla primero al tamiz del pensamiento, a la palabra, como para poder justamente hacer un análisis de eso que yo estaba diciendo, ya como estaba sintiéndolo, ya no había nada que hacerle a esa cuestión. Entonces, de ser alguien desde mi idea, que alguien que muy del pensamiento pasé a ser alguien que sentía todo y que todo. Entonces, claro, no me permitía realmente tomar, eh, como quien dice, el toro por las astas y ser yo la que en realidad manejara dentro de lo que
obviamente ya sabemos que cada uno puede manejar porque hay cosas que no son nuestras, que son de un plan que hay para todos. Pero sí, vamos de repente tener más incidencia en las cosas que me estaban pasando, porque si no al final yo todo lo sentía, entonces ya llegaba a mí sin la posibilidad de análisis. Y eso es a lo que invito hoy, a que empecemos a ver esta cuestión. Porque fíjense que no es lo mismo que yo diga, siento que si como harinas me inflamo, siento que si hago cambios en mi alimentación, mi familia va a cuestionarme. Porque ya hasta fíjense, y después a los que vean el grabado, o si ustedes lo vuelven a mirar, fíjense que hasta cuando lo digo, como siento, ya me estoy metiendo hasta inclusive en otro estado, siento que esto me pasa, siento que... Y como decíamos, cuando lo siento, me estoy privando de pasarlo por dos lugares que son la palabra y el pensamiento, que me darían, ¿sí? Otras ideas al respecto, que tal vez me muestran, y cuando empiezo a pensar y cuando empiezo a buscar en el pensamiento y en la palabra, me doy cuenta que de repente en algunas ocasiones de mi vida comí harinas y no me inflamé, que de repente hice cambios anteriormente y mi familia los tomó súper bien. Entonces, como ya lo siento, no puedo pasar por todo ese proceso de pensamiento. Ahora, si yo digo pienso, fíjense que el pienso ya no es como, ni siquiera me meto en el... Es como pienso, bueno, pienso que si como harinas me inflamo, pienso que si hago cambios alimentarios mi familia me va a cuestionar. Entonces, desde ese lugar, y que como decía también, fíjense que las palabras ya vienen con una carga, con un ADN, con una energía. Entonces, si yo digo pienso, ya me pongo en otro lugar, porque entonces ya puedo decir, bueno, pero pará, comido harina y no me ha pasado nada. He hecho cambios y nadie me dijo nada. Y ya desde esos lugares puedo empezar a trabajar de otra manera distinta. Y con esto de las palabras, como decía, ya introduzco también en el tema que vamos a estar hablando con Fede de acá a 2 semanas. Ayer justo tenía una consulta con José, y hablábamos un poco de esto de las palabras, ¿no? Entonces estábamos charlando y él me dice en un momento, no, es que yo estoy pasando por mucho estrés. Y, y claro, le agarró como un dolor en el hombro entrenando y él ya pensó que le iba a dar un infarto, ya llamó a una prima que es cardióloga y ya le pidió una cita para ver qué le pasaba, para ver si... Y entonces, bueno, seguimos hablando un poco más y además de que yo le decía a él que qué es lo que él entiende por estrés, porque entonces... Si yo siento estrés o pienso que hay situaciones que me generan, a través de las cuales yo me genero estrés, vuelvo a lo mismo, podemos hacer un análisis diferente de las cosas. Entonces, cuando empezamos a, bueno, a ver, pero ¿qué significa estrés? ¿Qué es lo que vos pensás sobre el estrés? ¿Por qué enseguida esa relación de el estrés con un infarto? Entonces uno empieza a desarrollar y a permitirle al otro empezar a escucharse lo que está diciendo, a escuchar su discurso. Y después de un rato de estar hablando y haciendo preguntas, él me dice, no, es que estoy enojado. Y fíjense que el enojo, ¿sí? Por una situación aparte muy específica, era muy particular la situación, eh, ese enojo era totalmente diferente a tratarlo que el estrés. Y estamos hablando de dos palabras, uno dice estoy enojado, estoy estresado, che, parecieran palabras, pero todo lo que tienen cargado esas palabras para cada uno de nosotros es lo que en definitiva nosotros vamos a tener que empezar a observar y a pensar, ¿sí? Entonces, eh, empezar a hacer esa diferencia me permite que como yo lo estoy pensando, puedo hacerme una serie de preguntas al respecto de eso que estoy diciendo y a partir de esas preguntas ir identificando dentro de esa situación incluso también de qué manera resolverlo. Porque si estoy enojado, es, ok, bueno, a ver, ¿qué tengo a partir de este enojo? Sí, que es lo que me viene a mostrar también, ¿no? Este enojo. Y bueno, era un poco lo que observaba en su caso, ¿no? De que desde que venimos laburando, él se dio cuenta que le costaba mucho, por ejemplo, decir que no. Entonces de repente alguien le ofrecía algo para comer y él, para no decirle a la persona que no y que la persona se sienta mal, porque él, lo que a él le pareciera que las personas se sentían mal, si bueno, justamente este poder darse cuenta y decir, pero pará.
yo le digo que sí a él, pero me estoy diciendo a mí que no. Entonces, bueno, ese suceso también, digamos, nos va llevando a darnos cuenta de que estamos en un cambio y también esto de decir, empezar a decir lo que él realmente quería decir, lo hacía enojar porque, claro, estas dos personas como invalidaban también un poco esta nueva forma de él. Entonces, bueno, también van sucediendo cambios en nosotros a partir de escucharnos, a partir de comprender lo que estamos diciendo, de poder reflexionar, ¿sí? De tener este momento de reflexión, que bueno, lo mismo, cuando yo me pongo desde el sentir, no permito que estos pasos anteriores, que hay como un orden, por eso, ¿no? La primera pregunta que planteaba esto de, ¿hay un orden? ¿Cómo es ese orden? Bueno, ese orden sucede, es que el pensamiento entonces, como decimos, va a suceder primero, ¿sí? Después ese pensamiento me va a llevar también a ponerlo en palabras, eh, y ahí es a donde nosotros tenemos que estar atentos, porque entonces justamente cuando escucho las palabras que utilizo, también voy a poder darme una idea del resultado que voy a tener en la realidad. A mí me gusta, hay un maestro mío que cuenta y que él dice, si yo digo, mañana voy a salir a buscar trabajo, él dice, no vas a, prepárate porque no vas a encontrar trabajo, porque salís a buscarlo, no salís a encontrarlo, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, les compartía también un video el otro día de él que él hablaba y él decía algo así como, em, vamos a, y bueno, también relacionado con el concepto de salud. Bueno, yo se los compartí al video ese de última, después lo podemos compartir acá. Em, pero bueno, justamente ahí en la palabra, también obviamente yo voy a tener una idea de cuál fue ese pensamiento que estuvo antes, ¿sí? Em, Pensaba también un poco ayer porque bueno, él también habla y dice, bueno, ¿qué pasa en el pensamiento? Muchas veces cuando nos quedamos solamente en el pensamiento, a veces también se desata un caos, ¿no? Porque ¿cuántos pensamientos tenemos? Si uno se pone a verificar, y ni hablar de cuántos repetidos, ¿no? De día a día que aparecen los mismos pensamientos. Dice, bueno, ya está, tenés el pensamiento, bueno, bajarlo también a la palabra. Entonces ahí cuando también podemos escribirlo, también hay mucha información. Por eso, un ejercicio que está bueno, que ayer justo lo charlábamos con Fede, es cuando también nos encontramos como en ese caos, como en esto de, che, estoy pensando un montón de cosas y no entiendo qué es lo que, o sea, no hay un orden, entonces lo que estoy pensando, bueno, bajarlo a una hoja en ese momento en el que estoy ahí y después volver sobre eso que escribí para reflexionar sobre lo que estuve pensando, ¿sí? Como una herramienta también para tener, cuando es en nuestro caso, ver, justo se da que ustedes chicas también trabajan, con personas y escuchando otras personas, bueno, ahí están ustedes haciendo esa tarea de hacer que el otro se escuche, ¿no? Como estamos más atentas a lo que el otro está contando, que a veces cuando nosotros estamos tan metidos en nuestra historia, ni escuchamos lo que estamos diciendo. A mí me pasa mucho que en las consultas de repente la persona empieza a contarme algo, y está ahí, está ahí, está ahí. Yo la freno y le digo, escucha, ¿viste que dijiste tal cosa? ¿Qué dijiste tal cosa? Y la persona parece que me dice, no, ni sé lo que dije. Y me ha pasado hasta a mí, ¿no? En una charla el otro día justo me río porque estábamos hablando con Fede y en un momento, me dice, no, porque me dijiste tal cosa. Y yo lo mismo le digo, no tengo registro de haberte dicho eso. Y es como, ok, si uno tiene enfrente, ¿no? A alguien que puede escucharnos y devolvernos eso que estamos diciendo, está buenísimo, pero si no, como un buen ejercicio, la invitación es a, bueno, anotar todos esos pensamientos que nos llegan y sobre todo cuando nos damos cuenta que, bueno, en este caso, por ejemplo, bueno, este muchacho ayer me contaba y me decía que se acostó a dormir y no podía dormirse. Entonces yo le decía, bueno, eso, baja todos esos pensamientos, escribilos y de última mañana los revisás. Entonces, al menos ya me los saco, como quien dice, del sistema y ya todos esos pensamientos están escritos y a veces eso también ayuda como, a bajar un par de cambios y mañana puedo reflexionar acerca de eso. Mañana, pasado, cuando también transcurre un poquito más. Porque de hecho también las cuestiones a él le habían pasado la semana anterior y cuando ayer lo hablamos, él también pudo verlo desde otro lugar, ¿sí? Pudo pensarlo desde otro lugar. Si él solo se hubiese quedado en yo siento que tal cosa, no podríamos tener esa intervención porque yo puedo reflexionar
y modificar lo que pienso. En las emociones no está ese pasaje, ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, la invitación es un poco a eso. Me gustaría también que, perdón, voy a sumar a alguien que ahí se ha sumado. Creo que es Adri. Adri, que hace bastante también que no la veo. Hola Adri, buenas, buenas. Así que bueno, ahora de última vamos a introducir a Adri un poco en lo que estábamos hablando. Y ya me gustaría, si les parece, que se genere este ida y vuelta tan lindo que suele generarse acá en base a lo que estuvimos charlando. Adri, un poco estábamos hablando hoy de lo que es el sentir y lo que es el pensar y dejando como habilitado esto de empezar a escuchar las palabras que usamos, entendiendo que las palabras también, o sea, que las palabras van a tener un impacto sobre nuestro cuerpo físico a partir de las emociones que aparecen después de el pensar y de esas palabras. Y hacer esta diferencia entre lo que pienso, que es algo que sucede primero, que sucede fuera de nuestro soma, fuera de nuestro cuerpo físico, eh, y que el siento es algo que va a suceder como consecuencia de ese pensamiento que sucedió antes. Entonces, si nosotros hablamos desde nuestro discurso del sentir, no podemos hacer todo ese pasaje previo a investigar lo que dijimos y lo que pensamos. ¿Sí? Entonces ya estamos como anclando muy fuertemente esa situación si la sentimos, ¿sí? Y entonces invito, como siempre les digo, como ejercicio a quienes nunca habían escuchado esto, si quieren arrancar a experimentarlo, primero van a poder escucharlo, es más sencillo primero ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, así que invito a que lo vean de esa manera primero si quieren. A mí se me hace mucho más sencillo esto, como, claro, al tener consultorías con personas o verlos a ustedes y hablar con ustedes, es mucho más sencillo verlo afuera. Entonces, empezar a ser conscientes y a mirar que las personas usan mucho el siento para decir cosas que pensamos. Recordemos que puedo sentir o sentir emociones, puedo sentir tristeza, puedo sentir angustia, puedo sentir alegría, eh, eso puedo sentir, pero no puedo sentir como estábamos mirando acá en el ejemplo, a ver si me deja volver para atrás, sí. Como miramos acá en el ejemplo, no puedo sentir que si hago cambios mi familia que mi familia me va a cuestionar. No es algo que siento, es algo que pienso, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo sentir? Si yo quisiera, digamos, pensar en un sentir, bueno, yo pienso que si hago cambios alimentarios mi familia va a cuestionarme. ¿Qué siento? Bueno, siento angustia, siento enojo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el sentir. ¿Qué siento? Una emoción a partir de lo que pensé. Y el pensamiento sí, el pensamiento es, pienso que si hago cambios en mi alimentación, voy a ser cuestionado. ¿Mm? Y fíjense que también pongo el ejemplo de las harinas y pongo también el ejemplo, con los alimentos pasa un montón, eh, ¿no? Que aparece esto de no, porque siento que cuando como berenjena me hace mal. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo digo pienso que cuando como berenjena me hace mal? Puedo observarme y ver y verificar si cada vez que yo comí berenjena me hizo mal, o como me decía ayer una señora, que se dio cuenta de que el pollo a ella le hace mal cuando está con determinadas personas y determinadas situaciones. Hay algo un poco más profundo como decir, yo a través del alimento me hago, pero eso lo vamos a dejar para hablarlo con Fede por ahí si surge de acá a 2 semanas. Pero bueno, sí entender eso, que tal vez cuando vos empezás a indagar un poquito más, te das cuenta de que en realidad, che, sí, he comido berenjena de tal manera y no me he hecho nada, o he comido en tal ambiente y no me he hecho nada. Eh, pero cuando yo lo paso por el pensar y por la palabra, puedo hacer este análisis, más cuando digo siento que la berenjena a mí me hace mal, ya no puedo, porque ya lo pasé y lo anclé en el soma, ¿sí? En el cuerpo físico. Así que, bueno, no sé, Adri, si fui como... Sí, 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 Clara, claro. perfecto, perfecto. De igual Bueno, manera, ¿puedo va a empezar estar hablando yo grabado. un poquito? ¿Sí? Sí, claro, sí. Sí. Dele, Bueno, pasemos entonces con al área imágenes, preguntas.
Sí, sí, hace muchísimo que no me conecto con vos y bueno, ahora tuve la oportunidad, vengo del gimnasio, reactivé todo y y esto de que estás planteando para mí fue fundamental volver a conectarme porque pasé por una crisis de duelo, perdí a mis padres y me di cuenta que la alimentación jugó un rol importante en toda esta etapa de crisis emocional que tuve. Y es repitiendo lo mismo que dijiste, es verdad que la alimentación eh, juega un rol importante y se combina mucho con el contexto. Yo venía haciendo como una depuración y seleccionando alimentos. Para mí todo me hacía mal. Salí Wow, de una bacteria que era el Helicobacter y todo. Y después me di cuenta que el contexto condicionaba mucho el, cómo me iba a caer un alimento. Por bien, ejemplo, este, yo decía, no puedo comer la leche, no puedo tomar leche de almendra porque me inflama, porque me hace mal, todo me hacía mal. Y después empecé a pensar que si la tomaba en el trabajo, no me caía bien, que no era el espacio ideal, que si lo tomaba en la mañana, los días sábados con mi hija, armando toda esa armonía del contexto, no me caían mal los alimentos. Y ahora me escucho y empiezo a ver y a elegir los espacios donde yo quiero estar y cómo disfrutar mi alimentación. Sigo todavía con tus tips de cuidarme, dejé las harinas y estaba tan mal que hasta lo saludable lo sentía mal, pero ahora sí, se bueno, vincula fíjate, totalmente. genial. Qué bueno que estés diciendo esto, Adri. Y te corto ahí 2 segunditos, pero para que veamos Sí, sí, cómo aparece esto. Fíjate, vos primero arrancaste diciendo, pensaba que todo me hacía mal. Ese es el lugar desde donde nosotros podríamos laburarlo, ¿sí? Hacer como un análisis y desde ahí partir para ver todo lo que sucede abajo. Pero ahora lo último dijiste, sentía que todo me hacía mal. Entonces, si yo siento que algo me hace mal, es como no tan laburable como si yo lo pienso. Porque el pensamiento de que todo lo que como me hace mal es un pensamiento que sí va a desatar después en mi soma, en mi cuerpo físico, esto que yo estoy pensando. Porque imagínense cómo y desde qué lugar también yo lo estoy comiendo. Entonces, exactamente. bueno, a ver, ¿es el trabajo o es como tal vez yo estoy cuando estoy en el trabajo y que tal vez ni siquiera estoy presente y con la atención a lo que estoy haciendo? Porque tal vez sí, acá yo tengo mi leche de almendra que la re disfruto cuando estoy un sábado con mi hija en mi casa y la saboreo y estoy acá y estoy en la charla y realmente mi estado de ánimo es de una manera y tal vez en la oficina estoy haciendo esto, mirando el celular respondiendo no sé qué, el jefe que entra y que me dice no sé qué, el compañero que no sé qué. Y tal vez en todo ese espacio y sintiéndome tal vez de alguna determinada manera, eso mismo que yo hago, que es tomarme esa leche de almendra, ocasiona tal o cual cosa. Sí, Pero tal entonces, cual. ¿qué me lleva a eso? A darme cuenta de que entonces no es la leche de almendras, ¿sí? Es lo que sucede conmigo en determinados lugares, como decía Adri, como pensar en el contexto. Eh, entonces, bueno, ir haciendo todo este proceso de pensar y de indagar sobre mis creencias, de observar mis acciones, y como decíamos, ¿no? Ah, bueno, mira, en este espacio me pasa, en este no, le saca esa carga y ese peso a que todo lo que como me hace mal. Porque si yo parto de eso, es como una señora que me decía el otro día, no, yo todo lo que como me engorda. Y entonces es como, bueno, ¿y entonces qué comes? Porque si cada cosa que vos comes estás pensando, ¿sí? Y imagínense que ni siquiera me dijo pienso, ya me dijo siento. Así que fíjense dónde nos ponemos, siento que todo lo que como me engorda. Y ya parte ni siquiera puedo ponerme en un lugar proactivo cuando lo siento, porque lo siento, entonces déjame en mi sentir de que todo lo que como, ahora, pienso que todo lo que como me engorda, para, actividad, para, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Tengo realmente el registro y la experiencia que sustente esto que estoy diciendo? Ah, no, pará, porque hace 5 años, 10 años, comía y no me pasaba. ¿Y por qué ahora me pasa? Entonces, toda esa cadena de ir para atrás y de poder ir pensando, ¿sí? Y haciendo un recuento de los registros que tengo,
es totalmente diferente a que si me meto en todo lo que generan las emociones y todo donde me puedo terminar metiendo, si digo, ay no, yo siento que esto es así, y entonces, y ya me coloco también en otro lugar yo, porque posta, todo lo que comes te engorda. Entonces, ¿cómo vas a hacer para tener un resultado si justamente tu objetivo es bajar de peso y vos pensás que todo lo que comes te engorda? Entonces, o sea, imagínense qué le tenía que haber respondido yo, entonces no comas nada. Porque, digamos, como si vos pensás cuál es la solución en este caso, y la solución es esa. Ah, pensás que todo lo que sentís, pensás que todo lo que comes te engorda, no comas. ¿Y cuál sería la respuesta de esa persona? Si yo te doy esa recomendación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que todo el otro proceso, ¿sí? De ver de dónde viene ese pensamiento, desde cuándo empezaste a tenerlo, por qué pensás lo que pensás, ¿realmente esto es así? Que requiere de, obviamente, sentarte, hacerte preguntas, y que va a demandarte de tiempo. Claro está que sí, va a tener más que si vos te sentás y me decís a mí, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que comer? Porque vos esperás que desde este lado haya respuestas a eso. Pero imagínate, si vos pensás que todo lo que comes te engorda, por más que yo te diga, come huevos, si ella piensa que todo la engorda. ¿Se entienden? ¿Por qué entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso? Así que está buenísimo lo que decís, Adri, está bárbaro que uno empiece a observar esas cosas, para justamente no caer en eso, porque si no estoy en la misma, si yo todo lo que como me hace mal, también entonces, ¿cómo encuentro en esto que es algo en donde yo puedo encontrar disfrute, en donde yo puedo encontrar, un momento para mí, como es la alimentación, me lo pierdo? Porque entonces a cada Bueno, momento en el que vaya a comer, imagínense cómo me siento, o sea, cómo ya me predispongo antes de comer, con miedo y con un montón de cosas así que ya que van a salir de algo que está sucediendo en la realidad, porque comes y te hace mal, pero te hace mal porque ya estabas pensando en eso, ¿sí? bien, Está gracias. buenísimo, por Y sí, favor, está. y sobre todo reflexionar el poder que tiene la palabra pensada y la palabra que uno dice, ¿no? El Mm. levantarse a la mañana y trabajar positivamente sobre uno. Y esto de ir aceptándose como uno está, porque esto de la cuestión de la señora esta que siente que todo lo que ves la engorda, tiene que ver también con quizás cómo uno se ve a medida que va evolucionando con el tiempo. Yo, por ejemplo, tuve No, que porque dejamos aceptar, de vernos. sí, sí, tuve que aceptar el paso de los años y el cambio que uno tiene con los años y a quererse y aceptarse con un nuevo cuerpo, porque todo tuve que cambiar la alimentación. Y bueno, muchísimo me acompañó vos desde hace 3 años que eh, empecé con todo lo que vos proponías y acompañé, aunque no estoy a veces en los Zoom, las propuestas en el Face. Sí, y eso me ayudó mucho a quererme. Yo, o sea, empecé con 40 años, 49 años, 48 con vos, y tuve cambios físicos, que la menopausia y todo eso, y es una aceptación total. A ver, no sé, Adri, si vos no Alimentación sé, con eso. no sé si nos escuchás, pero te nos cortaste, te tildaste. Bien, bien. Ay, qué Donde pena. Bueno. decías, de la aceptación, estabas diciendo. Y de la aceptación con los cambios que lleva la evolución del cuerpo, porque yo empecé con vos a los 48 años y a mí me sirvió un montón todo lo que vos me brindabas en esto de que los cambios alimenticios, porque así como cambié también la alimentación, cambié el cuerpo, yo fui cambiando, la menopausia fue un shock muy importante, entonces aceptarme todos los días y en ese aceptar también elegir los contextos que son saludables para mí y acompañar la alimentación, me está sirviendo. Pero sí, claramente
la alimentación está muy predispuesta a cómo uno ambienta el entorno. Y a veces un alimento a mí me cae mal por el entorno, porque no lo comí en el espacio ideal, porque no lo disfruté, o porque un pensamiento rumió en mi cabeza y el temor a que Exacto. engorde me cambie el cuerpo. Entonces, Bueno, ahí va la orden, ¿sí? Por eso fíjense que yo dejo la palabra orden en mayúsculas, porque yo doy una orden cada vez que estoy pensando y hablando. Y ni hablar de que eso después se traduce en un sentir, en una emoción. Entonces, qué importante es eso, empezar a estar atentos a lo que pensamos, ¿sí? Y si el momento de comer es para mí un momento de conexión conmigo, donde me cocino algo, donde me preparo algo, y es un momento en el día porque decido hacer una comida, y realmente el pensamiento es, esta comida me brinda todo lo que necesito, me da todos los nutrientes, todo lo que yo quiera pensar a partir de eso. Miren, yo ahora me estoy atreviendo a empezar a contar un poco, pero yo de ir al gimnasio, tomaba proteína, tomaba creatina, iba al gimnasio con las pesas, esto, lo otro. Ah, lo que estoy haciendo ahora que es, no tomo la proteína, no tomo la creatina y estoy entrenando en mi casa, los cambios físicos que yo he tenido, estoy más piernuda, los brazos, el cuerpo me cambió un montón y yo antes pensaba que tenía que hacer todo lo otro, que tomar la proteína, que tomar la creatina, que comer de determinada manera. Y hoy que lo estoy laburando desde lo que pienso y darle la orden a cada cosa que hago, realmente estoy viendo los resultados en mi cuerpo físico. Y a mí contarlo me da también como cosa, porque a veces digo, tal vez del otro lado dicen, ¿qué le pasa a esta chiflada que está diciendo? Porque hay cosas que no las puedo explicar desde la ciencia, desde los libros. No puedo explicar desde los libros banda de cambios que he visto en mi cuerpo, pero sí puedo contar que yo antes me comí una factura pensando que esa factura me iba a hacer doler la panza e inflamar, y real me inflamaba y me dolía la panza. Yo no estoy todos los días comiendo factura ahora porque realmente no sería algo que elegiría, pero estoy totalmente convencida de que si la comería desde un determinado pensamiento no me generaría ningún cambio. De hecho, bueno, Fede les va a contar cuando se encuentren con él. Él ha hecho un montón de experimentos con su cuerpo y ha detectado todas estas cosas que yo les cuento. Pero bueno, siempre hay que probarlo, ¿no? Siempre hay que llevarlo a la experiencia. Pero yo puedo decir que mi pensamiento antes era, tenés que ir al gimnasio 3 veces por semana, levantar un montón de peso. Yo comía el día de entreno pollo, carbohidratos, todo sin grasa, hacía un orden de alimentación y todo, y me daba resultado. Pero cuando empecé a cambiar el pensamiento y la fe y la creencia en que lo otro también me iba a dar resultados, también sucede. Yo ahora no voy 3 veces por semana, no levanto 1000 kilos de peso y veo cambios igual en mi cuerpo físico. Y no hay explicación, o sea, no es que yo te puedo decir, ay, bueno, porque en el libro, en el libro tal, en tal página dice que si yo hago. Entonces, o sea, entiendo entiendo que del otro lado haya mucho escepticismo, porque también, digamos, a mí me pasó al principio, porque yo también buscaba en los libros un montón de cuestiones. Em, pero como empecé a probarlo y en mi experiencia me he encontrado con un montón de cosas, es como que digo, ok, no está en los libros, no voy a poder explicarlo con los libros, pero sí puedo contar mi experiencia y lo que yo he vivido. Y después que cada uno, el que resuene y al que le haga sentido, que se atreva a probarlo. Porque siempre digo, y una de las cosas que a mí más me impacta es pensar, como yo tengo hay dos estudios que tengo como, que son como científicamente probados, que los tengo como de registro, que son el efecto placebo, que todos conocemos lo que es, y si no lo cuento para quienes vean el grabado y no sepan, pero básicamente es tomar una pastilla que es azúcar y que no tiene el componente activo que sí tiene la otra medicación, y que las personas que toman el placebo tienen los mismos efectos que la persona que toma el que tiene los componentes activos. Entonces, explícame cómo eso sucede, si no es a partir de que estoy pensando en todos los beneficios o todo lo que va a hacerme esa medicación, y ese pensamiento sucede en otro lugar, no sucede en el cuerpo físico, pero sí tiene impacto en el cuerpo físico, y en la fe y la creencia firme en que eso que estoy tomando va a generar tal o cual cosa. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no sé si han también escuchado sobre el efecto del observador, de cómo cuando hay alguien observando un experimento, cambia totalmente el resultado cuando no hay un observador de ese efecto.
Después yo se los puedo compartir porque hay varios de esos trabajos, los puedo compartir ahí en el grupo para que los vean, pero estos sí han sido probados a partir de, bueno, la ciencia que busca que todo sea, sí o sí tiene que ser probado con un experimento, porque si no, no tiene registro para la ciencia. Y digo, ¿por qué? O sea, para mí hay un montón de cosas que no puedo explicarlas, pero que suceden. Entonces, o sea, ¿por qué tengo que después terminar como desconfiando de mí misma, de mi propia experiencia, si lo estoy observando? A mí, Dani, me ha Sí. pasado desde que estoy en el plan, que yo te lo he contado también, que vengo de la cultura de las dietas, ¿no? Sobre todo por la hegemonía social de los cuerpos. Empecé desde ahí y muchos años haciendo dietas que daban resultado un tiempo, pero que eran súper restrictivas. Tenía que pesar el pedazo de carne, pesar, bueno, a ese nivel. Y bueno, y después los resultados volvían desde donde había empezado y más, porque subía más kilos. Y, y hoy me doy cuenta, viendo fotos mías de esa época, en que mi cuerpo era re lindo. Y yo creía que no, que necesitaba hacer dieta, que necesitaba estar más flaca. Y desde que estoy haciendo el plan, o que estoy en el grupo, y empecé con los ayunos, em, yo no dejé las harinas completamente, porque me gusta comer harinas, pero sí me doy cuenta que ahora elijo cuándo comerla. Y también me la preparo yo. Entonces tengo prepisas que me preparo en el freezer y un día que me quiero comer una pizza me la hago yo, pero además sé que la hice yo, entonces, bueno, eso también me gusta más. Em, entonces empecé como a darme cuenta de eso también, ¿no? Como a ser consciente el tema de la alimentación y, y de que yo tenía miedo antes de comer unos fideos. Los comía porque me encantan, pero mientras comía los fideos estaba pensando esto, bueno, esto me va a engordar, porque todavía me cuesta desprenderme de estos pensamientos tan nocivos Bien, pero está, qué del bueno, cuerpo. perdón, qué bueno lo que decís, guardame lo que estás diciendo, guardate la idea, voy a solo hacer este aporte. Justamente, me parece que ahí está, eh, que si esto que estoy haciendo ya me lo estoy pensando como algo que va a hacerme mal, ¿qué orden, hablando de lo que decíamos hoy, qué orden me estoy dando? ¿Qué orden le Ujú, estoy dando a eso que estoy ingiriendo? Y en qué estado después sí, porque después sí aparece una emoción. Porque claro, estoy haciéndolo desde un lugar con miedo, desde un lugar... y realmente, fíjense en dónde están sustentados esos miedos, en un montón de creencias. En ujú, creencias que realmente, vuelvo a lo que les decía hoy, tal vez hay teorías que dicen que las harinas o los fideos engordarían más, eh, pero piensen y busquen en su registro a ver si hay personas que ustedes conocen que comen fideos, no sé, niños, no sé si han visto, hay niños que solo viven a fideos, porque no les gusta comer otra cosa. Y son, sí. Los italianos, Dani, viven a pasta y no son obesos. Bueno, entonces hay que ver exactamente, entonces hay que ver cuál es el pensamiento de ellos al respecto de comer pastas. Entonces, fíjense, algo que me gusta hacer, algo que disfruto como el sabor de una pasta, me digo que no a eso por un pensamiento que tiene un sustento desde la ciencia, pero que nos han hecho creer que para todos cabe lo mismo.
Ujú. Y por eso, digamos, esta cuestión de que yo empecé a cuestionarlo y yo entiendo que, obviamente, a ver, si yo a ustedes antes les decía, no coman carbohidratos y de repente vengo a decirles, che, no pasa nada si lo comes, entiendo que del otro lado haya mucha resistencia, ha pasado que mucha gente del programa se ha ido enojada, y lo entiendo, porque es como yo digo, si a mí me hubiesen venido a decir, que yo haciendo musculación en mi casa y realmente mandando los pensamientos adecuados al cuerpo y las órdenes adecuadas a mi cuerpo, iba a tener los resultados que tengo sin tomar proteína, sin tomar creatina, sin romperme en el gimnasio y un montón de cosas, te hubiese dicho, estás loco, estás demente. Entonces entiendo también cuando pasa del otro lado. Pero bueno, por eso la invitación es a observarnos y realmente empezar a eso, a hacerlo desde un lugar mucho más, desde el cuestionar y desde la crítica, pero la crítica para aprender, ¿no? Así que A está mí buenísimo. me, a mí me ha ayudado a ordenarme esta forma de alimentarme, eh, ¿no? Y de no sentir culpa. Entonces, yo tengo claro que uno de mis objetivos es bajar de peso, pero también no es como el primero, ¿no? Como que ahora mi objetivo es amigarme con la comida, que no me genere culpa comer, porque disfruto un montón de cocinarme, de comer, entonces no quiero que un plato de fideos me condicione. Tal cual, tal cual, Y tal cual. a Y mí me, fíjense, me ¿no? ayudó Cómo un termina montón siendo algo a malo. eso. Claro, claro. Y, Ya, y y a el partir tema del ayuno, de, ¿qué has encontrado a partir del ayuno? ¿Qué es lo que has encontrado me como costó un observarte? montón hacerlo. Ahora ya, justamente por la experiencia, ¿no? Y también, bueno, por cuestiones de costumbres de mi familia, ¿no? Que hoy las veo como más en perspectiva y entiendo más, pero voy a la casa, cuando voy a Córdoba y voy a la casa de mi vieja, que yo un poco empecé con el tema de las dietas por mi mamá, y la veo a ella cómo lucha también con el peso y que no puede bajar y que qué sé yo. Y entonces eso a mí, desprenderme de todo eso, también me costó un montón. Y con los ayunos empecé a incorporar más proteínas, más grasas, empecé a sentir la saciedad orgánicamente, porque al principio no lo creía. Entonces, cuando empecé a incorporar más carnes, más grasas, em, por ahí vuelvo de trabajar y son las 6 7 de la tarde, y hice mi desayuno a las 2 de la tarde, y vuelvo con hambre y quizás antes me hacía una merienda y después a las 10 de la noche volví a comer y ahora ya, bueno, si tengo un bife me hago el bife con una ensalada o con lo que tenga y ya comí. Eh, La importancia de empecé las como creencias, ¿no? Lo que decías recién está sí. buenísimo. Decir que cuando empiezo también a creer, empiezo también a Ujú, crear. Por eso es tan importante y nombré dos cosas que son la fe y la creencia en que eso va a resultarme. Yo cuento, para mí hay casos que son como resarpados para tenerlos en cuenta y digo, está bueno tenerlos en cuenta porque hay que considerarlos como excepciones, sino considerarlos como también sucede. Por eso también la habilitación a decir, yo hoy entiendo que no es que todo lo que yo aprendí en la facultad no sirve. Porque te aseguro que hay gente que hace 6 comidas por día, que hace cada 2 horas una comida, que hace las colaciones, todo y tiene resultados, porque me ha pasado de yo subir un reel reconvencida en el que digo, en la facultad me enseñaron a darte, a hacerte dar hambre, y yo después me pongo a pensar en ese reel, y había gente abajo poniéndome, a mí me sirve hacer las 6 comidas, hace tantos años que peso esto, hace tantos años que, y digo, ok, Daniela, ni siquiera en eso tenés, o sea, como relajá ujú, al entender que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la fe y la creencia. Había una mujer que tenía cáncer y ella dijo, me voy a curar comiendo naranjas. La tipa no pasó ni por una quimio, ni por un rayo, ni por una operación. Comiendo naranjas, la tipa se curó de un cáncer. ujú. Hace 7 años fue eso. Una tipa en Japón. Después, si quieren, pueden chusmear y buscar la datita. Y desde, Entonces, y desde que ¿qué hay empecé con eso? la actividad física,
que eso también es algo que me sorprende de mí misma, ¿no? Porque voy 2 días a la semana y la clase es a las 9 de la mañana y a mí me encanta dormir y me tengo que levantar por lo menos a las 8 menos cuarto. Y le digo al profe cada vez que voy que todos los días a la mañana estoy así de no ir. Y después termino yendo y me divierto y la paso bien y ya veo cambios en mi resistencia, sobre todo, en cómo gané más fuerza, em, y ser una persona históricamente sedentaria a, bueno, a esto, a hace 3 meses, casi 3 meses ya que voy, y de luchar para poder ir. Ahora, cuando me tengo que ir a Córdoba, extraño o ya estoy Mm. pensando que la semana que viene no voy a poder ir a hacer calistenia porque no voy a estar y me empieza como a, bueno, em, son cositas nuevas que me están pasando, pero sobre todo, cómo estoy haciendo el trabajo consciente con la alimentación, con dejar de sentir culpas, con comerme un plato de fideos y Bueno, entonces mira, voy a disfrutarlo. decir una cosa, solo te voy a alertar para que estés atenta a que Ujú. no aparezca la culpa por no ir ahora. Porque fíjate, Georg, que nosotros laburamos en la culpa Sí, por no ir al gimnasio y por arrancar, sí. pero también que no te agarre ahora por no ir. Porque si hay una semana en la que vos estás en Córdoba, vos podés 2 veces en la Sí, semana hacer alguno de los ejercicios que haces, moverte, encontrar ujú, otra rutina para hacer, sí, sí, porque si no volvemos al mismo. ¿Qué pasa? Yo ahora que pienso que claro. si no hago calistenia no tengo resultados. Fíjense, un Mm, pensamiento que reemplaza el anterior, porque siempre recordemos eso. No existe el no claro. pensar. No Ujú, existe tal cosa como, ¿vieron cuando decimos, ay, no, me voy a ir a desconectar de... No existe. O sea, vos te desconectaste del laburo y te conectaste con la naturaleza. Te desconectaste de la naturaleza para conectarte con tu marido en una charla. Te desconectaste, pero... Y el pensamiento pasa lo mismo. Entonces, ujú, antes el pensamiento era, no, soy una persona sedentaria. Ahora ese pensamiento va a cambiar. Y siempre la recomendación es, que acá hay algo importante, siempre recordemos que si nosotros estamos buscando cambios, siempre yo tengo que pensarme no en lo que no, sino en lo que sí, ¿ok? Entonces, ujú, esa geor sedentaria ya no la, porque cuidado porque a veces decimos, porque soy, dijiste, soy históricamente sedentaria, escuchate, soy históricamente sedentaria. No sos eso, ¿sí? O sea, no, entonces, por eso estar tan atentos a la escucha. Y si yo me paro en la Geor que hay hoy, es una Geor que está con atención en ella, en cocinarse, en prepararse cosas, en hacer lo que le gusta, en hacer lo que disfruta, y que está disfrutando de moverse, de conocer su cuerpo en otras experiencias, en mostrando otras resistencias. Y de repente encontrarte y maravillarte con todo esto, bueno, vivilo desde ahí, desde todos esos lugares, porque si no me vuelvo a parar en esto, en que ahora no, en que ahora la culpa es cuando no voy. Ya, si estás yendo. Entonces, porque si no, fíjense, ¿no? Estamos buscando siempre, y yo, mira, una vez hablábamos con Fede y él me dice, bueno, ¿y por qué el pensamiento reemplazaste? Y yo lo miro y le digo, no, no lo reemplacé, y me mira y me dice, es que siempre estamos pensando. Entonces, siempre fijémonos y busquemos cuando hacemos cambios, en que hay algo que dejo de hacer, pero que empiezo a hacer otra cosa. Ejemplo, una vez una compañera de ustedes en el grupo comparte y cuenta que había dejado de seguir cuentas que mostraban recetas para cocinar cosas dulces. Entonces la pregunta fue, ok, dejaste de seguir eso, pero ¿para seguir qué? Que fíjense que va a haber un reemplazo. No es que vos dejás de seguir y cerraste Instagram. Es que dejaste de claro. seguir esas, pero vas a empezar a seguir otras. Entonces siempre que yo dejo algo, arranco con otra cosa. Entonces siempre observar que lo que no se repita sea esa forma mía de vivir y de conectarme con las cosas. Porque fíjate que la culpa si no sigue apareciendo, pero desde otro lugar. Entonces, siempre veamos esa cuestión. Cuando nosotros tenemos algo que laburar, algo sobre lo cual hacer transformaciones, después fíjense que esto mismo que me pasa en este área, me pasa en esta, en esta, en esta, en esta. Por ejemplo, les voy a contar de un caso que vengo laburando. Em,
con las cuestiones de el no decir, de no decir no, lo que les contaba este chico. Él no puede decir que no, no podía decir que no, porque hoy lo está laburando súper bien, no podía decir que no a las personas, por más que él no quisiera comer eso que le estaban ofreciendo, pero así como no decía que no ahí, no decía que no en otras áreas. Por ejemplo, en el laburo, él estaba haciendo algo, entraban 10 personas a pedirle algo, y él en vez de decirles, no, esperen que estoy con esto, termino esto y me dedico a ayudar a cada uno en lo que necesita, él mientras estaba haciendo eso, resolvía todo lo otro. Entonces él me decía, Dani, me llevaba a armar un mail que tal vez lo hacía en 5 minutos y estaba atento y presente acá, a que si yo estaba primero haciendo todo lo que los otros me pedían, lo terminaba haciendo mal, tenía que volver a revisarlo. Entonces, lo mismo le pasaba en la alimentación, ese no decir que no, porque el otro, ¿qué va a pensar? ¿Qué le va a pasar? Entonces ahí lo que fuimos laburando en él es, bueno, ¿qué es lo que me da miedo de decir que no? ¿Qué tengo miedo de que las personas me dejen de prestar atención? Porque todos tenemos, y vamos después buscando más atrás, cuáles son las cuestiones que creemos que perdemos o las cuestiones que creemos que no suceden cuando hacemos tal o cual cosa. Eh, Laburamos con él también la presencia, porque esto, si estoy acá mandando el mail, pero estoy haciendo 20 cosas más, no estoy ni mandando el mail ni haciendo las 20 cosas. Y en la alimentación le pasaba lo mismo, él estaba cocinándose, mientras estaba cocinando estaba picoteando, entonces ese acto, ese momento, que aparte le encanta cocinar, de mezclar sabores, de los olores, de ir mirando lo que va haciendo, para después sentarse y ahí sí ponerse a comer, se lo salteaba. Porque estaba haciendo el picoteo, estaba cocinando, estaba pensando en lo que tenía que hacer después. Entonces, fíjense, esa falta de presencia, de atención, sucede en otras áreas. Y así, cada cosita que nosotros, entonces, por eso siempre lo que tengo que observar, y la invitación es un poco a nadie me hace, ni nada me hace, soy yo el que se hace a través de las cosas. Y con esa perspectiva, poder empezar a verme qué es lo que vengo a enseñarme yo mismo a través de las situaciones y de las cosas que pasan en mi vida y de las personas que pasan por mi vida. Porque desde ese lugar, si yo soy el que está siempre aprendiendo y cada cosa que me sucede es una oportunidad para mostrar lo que aprendí, entonces la vida es hermosa porque está todo el tiempo mostrándonos que somos nuestro propósito y que justamente el mejorar en nosotros todos los días me acerca más a ese objetivo que busco. Y me encanta que tengan objetivos y voy a hacer una pequeña aclaración. Aprovecho para, ya que hablamos de los objetivos y que Georg nos contaba de los suyos, y ya después, Fla, si querés compartir algo de lo que estuviste pensando, de lo que charlamos, que yo voy a dejar como esta cuestión. Está bueno tener objetivos, ¿sí? O sea, para mí tener objetivos es lo que también a mí me marca el lugar hacia donde quiero ir. Pero lo que está bueno es librarlo de expectativas, sí soltar las expectativas. Porque cuando yo pongo expectativas, y piénsenselo, no solo en la alimentación, sino incluso en las personas, en los actos, en las cosas que me van a pasar, cuando yo hago algo con una expectativa, ya estoy también poniendo en una carga que si no se da así, ya empiezo con un montón de otras cuestiones que pasan después. En cambio, si yo hago, ¿sí? Y me entrego a esa experiencia y a que yo hice lo que está dentro de las cosas que yo puedo hacer, pero también suelto y libero esa sensación, porque voy a decir, es una sensación de control, no existe, no podemos controlar las cosas que van a suceder. Entonces, las cosas que están dentro de mi área de acción, esto. A mí comer determinadas cosas, yo a través de determinadas cosas me hago sentir bien. Esto que decís, Georg, para vos cocinarte está buenísimo. Y yo coincido también en eso, pero hay quien pueda llegar a decir, ah, no, pero es lo mismo, porque igual estás comiendo harina. Y yo te diría, si Georg en su pensamiento justamente lo que ve es que preparándoselo ella se hace sentir bien a través de ese preparárselo. ¿Quién sería yo o alguien externo que te venga a decir, ay, no, pero es lo mismo? ¿Por qué? Si para vos, desde tu pensamiento y desde tu construcción, esa forma es la forma. Entonces, por eso es tan importante y los invito siempre a eso, a que escuchemos nosotros lo que pensamos de las cosas. Y a que, si bien los de afuera siempre van a opinar, y hasta nosotros podemos pedir la opinión del de afuera, no es más que eso. Porque una señora me respondía ayer en un reel y me ponía, sos muy convincente. Entonces yo abajo le pongo, no es mi objetivo para nada convencer a nadie. Yo lo que hago es comparto mi experiencia y doy mi opinión al respecto de eso que estoy compartiendo. Pero yo invito a que cada uno de ustedes tenga su propia experiencia, porque como nuestro sistema de pensamiento, de creencia y nuestras experiencias y vivencias han sido diferentes a lo largo de nuestra vida,
Es probable, y digo es probable porque tal vez ustedes me dicen, no, Dani, yo resueno con un montón de cosas de las que vos decís, pero es probable que tal vez. Y está bien también, no existe para mí el que esté bien o esté mal la experiencia de cada uno. Esa ya es una carga que nosotros le ponemos, que esté bien o que esté mal. Es como es. Yo tenía un maestro que me decía, las cosas son como son. Bueno, sé, qué decirte. Así que bueno, un poco eso. Así que invito a que se han hecho cambios, observen eso, observen que cuando yo hago un cambio, de escucharme para justamente no ahora cargar a esto nuevo que estoy haciendo con creencias anteriores, ¿sí? Si vos me preguntas a mí, para mí nunca fuiste una persona sedentaria, Feor, por lo que nosotros hemos charlado que vos has hecho a lo largo del tiempo, ¿ok? Eh, pero bueno, ahí está también, bueno, ¿qué significa sedentario para cada uno de nosotros? Porque tal vez mi concepto de sedentario es totalmente distinto y ahí radica la importancia de que nos hagamos preguntas y de que reflexionemos sobre lo que decimos, que reflexionemos sobre las cosas y sobre la importancia que tiene lo que nos decimos, ¿sí? No sé, Fla, vos qué tenés para compartirnos un poco de lo que estuvimos charlando, así también queda para los que vean el grabado, al menos la opinión nuestra, Sí. de las que estuvimos acá. Sí, estuve, bueno, pensando cada cosa que iba escuchando. Algunas me resonaban así, pling, y otras me hacían disparar otras líneas de pensamiento. Voy a lo último, que es esto que decís de cuando cambiamos un pensamiento por otro, revisar esto que decías, que me surge la palabra patrón, ¿no? Cuando repetimos el patrón aún en distintos pensamientos, ¿no? Y a lo mejor está bueno la observación de eso. Y, y después con respecto al pensar y en sentir, bueno, coincido en tu línea de pensamiento y de orden, de la secuencia de cómo se van sucediendo estos distintos pasos. Me parece interesante lo de... Sí me surgía en un momento validar el sentir, que después en otro momento lo validaste un poco más, como que no es uno o el otro, como que el bueno o el malo o no sé qué, sino me parece re interesante saber que el sentir es importante validarlo, porque sentimos, tener compasión por lo que sentimos, pero claramente ahí estamos sin posibilidad de cuestionar y de procesar, porque justamente el sentimiento se valida, no se cuestiona. Ir al pensamiento que generó este estado, porque ahí sí podemos cuestionar y transformar y cuestionarnos con estas evidencias que vos decías internas y externas. ¿Conoces a alguien que le pasó esto? O sea, cuando no encuentro evidencias en mi historia, puedo buscarlas en el exterior y empezar con esas evidencias a cuestionar el pensamiento. Y ahí sí está bueno como proceso, no quedarnos validando el sentimiento y nos quedamos ahí sintiendo y punto, en el lamento boliviano, y sino ir después o tomar esta invitación tuya también bueno, no, ok, lo valido, lo abrazo con compasión, y después el trabajo es yendo a esas palabras que fueron evidencia de un pensamiento, y ese pensamiento ahí puedo laburar, y ahí puedo cuestionarlo. Y Me después encantó. hablar de este sentir, cuando por ejemplo siento que las harinas me inflaman, me surgió como una diferenciación también en lo que es la conciencia somática con respecto en donde a lo mejor se siente una inflamación desde la conciencia somática, y esto me parece que sí, pero a lo mejor, bueno, después eh, irnos también Sí, que ¿y en a dónde ver, lo que sentís? está bárbaro lo que decís, tal cual, porque justamente sí aparece la inflamación. Yo, o sea, justamente qué bueno que me digas esto para yo también aclarar esto, no es que yo diga que no existe, porque si yo me estoy Claro, mirando y estoy aparte dolorido o está, pero tal vez la idea es, bueno, pero esto llegó antes, hubo un pensamiento antes de cuál iba a ser la claro, acción que esto iba a tener sobre mí, y ahí está también tal el, cual. el- el invitar a preguntármelo. Por lo que Sí, les cuento, si mi pensamiento antes era como harina si me inflaman y me da dolor de panza. Yo hoy me como una factura pensando que me va a dar energía, que todo lo que laburé en el mm, gimnasio va a convertirse en masa muscular y yo me sorprendo de basta. eso.
Porque Mm, digo de repente, wow, no me inflamo comiendo harinas, no me inflamo comiendo una factura, mm, y antes me pasaba. Entonces, como justamente la invitación es ahí, pero está buenísimo esto que decís, Fla. Y me encantaría que Fede se los explique, por eso también lo quiero invitar a él, porque tiene muchas más herramientas para explicar algunas cosas. Pero a ver, para mí, y gracias también por hacer esta aclaración de que no es que las emociones para mí estén mal, ni mucho menos. mm, De hecho, considero las emociones como portales para adquirir otra información. Mirá cómo lo hablamos el otro día con Fede. Fede me decía, bueno, imaginémonos que mm, tenemos como ordenadores de estos donde tenemos los ficheros. Entonces decíamos como, bueno, a ver, si yo tengo acceso a todos los ficheros, está toda la información, si sería como, se los mostraría que tengo acá la pantalla, no sé si, bueno, después de última les muestro, pero bueno, como el espíritu, como el todo, ¿sí? Que tiene la información de todo, esta alma, esta mente yendo a esa información, ¿sí? Totalmente, del todo, a bajar esa información para nosotros a partir de lo que después nosotros pensamos. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones nos colocan en otro estado de vibración, son portales que nos transportan a otros portales, a otras vibraciones en las que yo voy a tener acceso a otra información que cuando no estoy en esa emoción no puedo tener, porque solo esa emoción va a llevarme a ese momento. No sé si han visto la sí. película de Elementos, pero hay una parte que a mí me gustó mucho de la película porque en la película de Elementos, ella que es fuego, medio que se está enamorando, se enamora, no quiero spoilear, pero bueno, del agua. Y el agua es muy como, está muy conectado con las emociones. Entonces el agua de repente ve una mariposa y llora porque ve una mariposa. Y ella se queda así como, ella es fuego, ella es como, y lo ve llorando por una mariposa y como, ¿qué le pasa? Y en un momento hablan de esto, porque ella de repente la conectan con una situación y todo, y ella como que llora o hace una lágrima que, claro, con el fuego después se evapora. eh, pero ella como que dice, claro, o sea, si no existe, o sea, si no me puedo poner en este estado emocional, hay cosas que no puedo pensar, porque hay pensamientos que solo voy a poder tenerlos a partir de un estado emocional también. Yo estoy enojado, abro ese baúl con otra vibración que me va a permitir de esta cantidad de información que hay, llegar a otro tipo de información al que no llego si no estoy enojado. Por eso para mí no existe tal cosa como emociones tóxicas. Yo cuando escucho que alguien dice emociones tóxicas se me pone la piel de gallina porque digo, no existe tal cosa. Las emociones, cada una tiene su función y nos puede brindar eso, acceso a otro tipo de información que si no estoy en ese estado vibracional, no tengo. Por eso, para mí el tema de las emociones, lo que no, lo que sí para mí no está bueno es sostenerlas. Porque cuando la estoy sosteniendo, sí ya me estoy Sí, metiendo yo mismo sí, otra sí. vez Y en ahí todo ya está eso. el pensamiento, o sea, lo sostenemos con Exacto, el pensamiento. exacto. Mm, Pero miren lo que me pasó una vez. Por eso yo digo esto, me cuesta a veces hablar de mi experiencia porque hay un pensamiento mío que me dice, te van a tildar de loca, pero cada vez me atrevo más porque de última, en definitiva, es mi experiencia. Pero bueno, yo con todo esto de que hice bastantes cambios al respecto de mi entorno, de cómo quiero ser tratada, de cómo quiero tratar, del tipo de relaciones que quiero tener. Un par de amigas, yo considero amigas, hoy no están en ese lugar en mi vida. Y un día estábamos ahí con Fe, yo estaba bastante angustiada y estaba como, cualquier cosa era al borde del llanto. Entonces empezamos a hablar un poco y él me dice, mira, me dice, amor, o sea, aprovecha esto que te está pasando, esta angustia que sentís para preguntar, ¿qué tenés que aprender de esta angustia? Y me dice, no sé, me dice, yo te recomiendo andarte a la ducha, sentate, que te caiga el agua y pregunta porque hay muchas respuestas, ¿no? A este espíritu, que es esa información a la que todos tenemos acceso. Pregun- y me senté y o sea, dejé un rato que me cayera el agua y en un momento hice esa pregunta y lo que puedo decir, pensé, escuché, lo que sea como más les resuene, pero fue escuchate. Y ese escuchate me conectó con el entender también desde dónde había sido esa decisión mía de que estas personas no estén más en mi vida. Y tenía mucho que ver con esto de que eran personas que lo que buscaban era que yo sea de una determinada manera para cubrir sus estándares, porque a mí me sirve que vos seas así.
Y de repente es como también entender algo que escuché por acá, que hoy sale esta palabra de aceptación, de que yo soy de una determinada manera y que vos también sos de una determinada manera y yo te acepto con todo esto y decido amarte y estar contigo desde estos lugares. Y esto que vos no me das, porque no sos de esta manera, tranqui, o sea, es tu forma de ser. Y bueno, justamente lo que encontraba en estas relaciones era un poco también lo que me había pasado con mi relación de pareja actual, en esto de tenés que ser de una determinada manera porque si no, no podemos estar juntos. Y bueno, tomé esa decisión. Entonces, bueno, escúchate. Y escucharme es respetar mis decisiones y estuvo bueno hacer ese ejercicio como para también conectar a partir de esa angustia que sentía con otras palabras y con otra información. Por eso, gracias también, Fla, por traer esto de que las emociones también tienen su función y está buenísimo. Solo eso, dejar en claro que para mí no hay tóxicas, sino que cada una nos habilita a otro tipo de información que cuando estamos así como estamos acá, no alcanzamos. Por eso yo a José ayer le decía, ese enojo sí te va a permitir llegar a otra información. Ahora, si vos pensás que es estrés, como tu idea es que es estrés, el estrés a dónde con qué lo conecta, con los pensamientos de me voy a infartar, me voy a morir, me va a dar algo, algo me va a pasar, tengo hijos chicos, los voy a dejar solos, y una catarata de pensamientos anclados al estrés. Ahora el enojo me abre otro tipo de pensamientos. Porque de repente él conectó con, claro, porque yo ahora estoy diciendo lo que pienso, entonces como ahora le digo lo que pienso, mi jefe que dice, ah, pero pará, ¿cómo me estás diciendo que opinás, que pensás distinto? Y él le dice, y él piensa para él. Claro, lo que pasa es que yo antes no lo decía, yo antes agarraba y para que el otro no se enoje le decía todo que sí, y él ahora está exponiendo su pensamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso y esta conciencia y esta escucha también nos habilitan a otras cosas. Así que está buenísimo. Gracias ahí entonces por ese recordatorio, Fla, para hablar de esto. Bueno. La tarea y la idea que los invito, después le voy a dejar también escrita ahí en el grupo cuando también suba la clase, es, además de que les voy a dejar una guía de preguntas para quienes quieran, como siempre, responderlas, y a partir de esa guía de preguntas volver a revisar la clase y volver a revisarnos, el ejercicio que voy a dejarles es que por ahora, sí, a quienes ya vengan haciendo el ejercicio y que ya lo estén haciendo en ustedes mismos, que sigan laburando en esto de pienso y siento, pero quienes estén empezando con todo esto, que empecemos haciéndolo hacia el afuera. Escuchar cuando hablamos con nuestra hermana, con nuestra prima, con el jefe, a ver cuántas veces usan el pienso y el siento. Recordemos entonces que el siento habla de emociones y el pienso sí son pensamientos. Entonces yo puedo pensar que mi familia va a reaccionar de tal o cual manera y sentir angustia a partir de ese pensamiento. ¿Sí? Y hago bien esa discriminación entre lo que es pensar y lo que es sentir. Si esa va a ser la tarea, a quienes quieran, si quieren también pueden escribirlas, si se detectan en ustedes mismos cosas que dicen como, ay, yo decía que siento tal cosa y en realidad es que pienso y empiezan a escucharlo en su propia creación del discurso, también. Siempre recordemos que nosotros estamos contándonos todos los días una historia. Em, Me copa como también verlo así y pensaba, ¿no? Cuando nosotros también nos damos cuenta de que todos los días nos estamos contando una historia cuando nos despertamos y empezamos desde apenas abrimos los ojos, empezamos a contarnos una historia a través de nuestro pensamiento, qué bueno sería aprender a escucharnos cuál es esa historia que nos contamos. Escuché algo que me hizo mucho sentido, de que, porque había escuchado una vez que tenemos dos orejas para escuchar a los demás y una boca, y es como, ok, cuando lo revisé y pude ver que estas mismas dos orejitas me permiten escucharme y a partir de lo que escucho de mí reflexionar y conocerme, también puedo justamente hacer los cambios en lo que estoy creando en mi realidad, que de otra manera no podría suceder. Entonces, ¿qué historia te estás contando? Y a partir de ahí también, de conocer la historia que te estás contando, justamente hacer los cambios hacia donde quieras hacerlos. Siempre recordando que lo que pensás, ¿sí? Y lo que decís es lo que después me lleva a mí a un sentir y que después voy a hacer en coherencia con toda esa línea.
y que así voy a manifestar en la realidad lo que estoy queriendo manifestar. Entonces, si hay algo de mi realidad que no termina de cuadrarme, bueno, voy a observarme y a revisarme en todos estos lugares para ver a dónde está la incoherencia. En esta cuestión. Pero qué importante eso, a mí esto de pensar en la historia que me cuento, me hace mucho sentido. Así que bueno, también invito a eso, a que si uno puede empezar a tener más conciencia de la historia que se cuenta, saber que podemos cambiar esa historia que nos contamos sobre nosotros. Como esto que decía Georg, bueno, si yo me pensaba como alguien sedentaria, ese pensamiento ya no está y puedo construir a partir de esta persona que está disfrutando de la calistenia porque encontró lo que le gusta, porque encontró aquello que la hace divertir, disfrutar y todo. Ok, entonces me empiezo a sacar esas etiquetas de soy de tal forma, soy de tal otra, soy, porque no son más que eso, etiquetas que nos ponemos a partir de la historia que nos contamos todos los días. ¿Ok? Así que bueno, gente hermosa, un placer habernos encontrado. Gracias por el respeto, por el intercambio, Gracias. por la Mm. escucha, por este ida y vuelta tan lindo que se da siempre. Me considero una bendecida de verdad por tener altos maestros y maestras como ustedes en mi camino. Bueno, les dejo la tarea y dejo entonces esto grabado para quienes no pudieron estar hoy presentes. Y cualquier cosita ahí en el chat, recuerden que está para hacer consultas, para compartir experiencias, para dar nuestra opinión. Y me pasaba justo el otro día que alguien decía, bueno, voy a esperar a ver qué dice Dani. Y justamente la idea del chat, voy a dejarla también refrescada acá, es que compartan su opinión. Porque la mía no tiene más o menos importancia que la de todos ustedes, porque todos ustedes están experimentando también. Entonces, que yo tenga un título, que haya estudiado, que me haya graduado en la universidad y bla, 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 no hace que mi experiencia y mi opinión tengan más importancia que la de ustedes. Entonces, compartan lo que a ustedes les va pasando, compartan lo que les va resonando, lo que van experimentando, porque tal vez del otro lado hay alguien que está pasando por lo mismo y que tiene esta creencia de que no, yo tengo que pensar lo mismo que piensa Dani. No, dejemos de comprar ideas, que era lo que les decía por allá, por uno de los primeros Zoom, que cuando empezamos a hacer todos estos cambios de perspectiva, no compremos, no compremos personas, no compremos ideas de personas, empecemos a escuchar, a ver qué nos resuena, qué nos hace sentido y armar nuestra propia opinión en base a nuestra experiencia y aquello que nos resonó. ¿Ok? Les mando Gracias, Dani. besos, abrazos y gracias también Gracias. a ustedes Gracias, siempre. Dani. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Chau, chau, hasta prontito. Chao. Adiós. ¡Mua!